Hola, ¿qué tal, dicheros y dicheras? ¿Cómo están? Excelente mañana, tarde, noche o en el momento que nos estén viendo. Bienvenidos nuevamente a su podcast. Entre dichos y pesos. Muchísimas gracias. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de hablar de estos temas tan interesantes. Hoy vamos a hablar de un dicho muy popular, pero que pocos le hacemos caso. Y además, con pretexto de que que entran nuevamente los niños a clase. A clases. Y que seguramente en este mes de septiembre, pues todos los papás estuvieron comprando útiles, uniformes, pago de colegiaturas y todas esas cosas que se vienen con el regreso a clases, zapatos, etcétera, que es muy normal porque iniciamos un nuevo ciclo escolar, pero creo que es importante hacer reflexión a que un hombre y una mujer prevenidos valen por dos. Siempre. Oye, este refrán es impresionante, es de mucha, ¿cómo podemos decir? Precaución, es de antelación, es de poder tomar decisiones con bastante tiempo para que no haya problemas más adelante. Hacer una planeación. Realmente. Así de sencillo. Hacer una planeación, punto. Porque a todos los papás en algún punto se nos vienen estos pensamientos de, ¿y si estoy gastando tanto ahorita que esté en el kinder, primaria, secundaria, cuánto me va a costar la universidad? Y muchos lo piensan, Sí. pero pocos toman la decisión. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el costo en la universidad en México, año con año, va aumentando significativamente. Entonces, que si ahorita yo no planeo el pago de la universidad de mis hijos, en 10, 15 o 18 años, pues me va a costar más, ¿no? Aunado a los gastos que ya tengo. Es que se ve tan lejano, de repente, no, es que mi hijo está en el kinder, no, de aquí a que se va a la universidad, no, de que esto, porque, bueno, también hay que ver que hay papás que ven esto como responsabilidad y hay papás que dicen, pues si quiere estudiar, a ver cómo le hace. Es importante que analicemos si la educación representa para cada uno de los papás, sin entrar en dilemas, si es un gasto o es una inversión. Porque al final de cuentas, pues muchos papás, yo no soy papá, pero sí quieren lo mejor para sus hijos. Yo vengo de una familia en donde sí se procuró esa situación, ya fuera de primera instancia que fuera pública. De primeras creo que así lo primero que agotas. Cuando ya no se puede, pues bueno, tienes que visualizar una segunda opción, una tercera o hasta una cuarta opción. Pero, y esto que dices me resuena mucho, si se hubiera previsto, pon tú con 5 o 6 años de anticipación, ya no habría tanto problema, porque además mucho de la educación universitaria no nada más es el pago de colegiatura, No, pago de libros, pago de uniformes, pago de instrumentos. y fíjate que yo me regreso un poquito antes, que creo que también es importante que los papás vayan viendo el perfil de las habilidades, de las habilidades y de la vocación que van teniendo sus hijos. Creo que sí vamos a hablar de la parte del dinero, pero hay algo muy importante, que en esta parte de elección vocacional se vuelve un estrés para los niños porque hay una presión de si es una carrera que me va a dar de comer, ajá, si me va a generar dinero, si es muy competitiva, si voy a entrar, si implica estudiar en una escuela pública o privada, si mis papás tienen el recurso, pero yo creo que lo más importante es como ir perfilando a mis hijos y también escucharlos en cuanto a sus gustos y preferencias de las pasiones que él tiene para poder desempeñar la parte vocacional, ¿no? Creo que a mí eso se me hace fundamental. Y entonces sí, esa es una parte de responsabilidad del niño, del chico, de elegir la carrera que, que más le permita perfeccionar todos estos talentos que tiene, pero la otra parte es la responsabilidad de papá, de tú cómo te preparas, cómo previenes por si mi hijo se va a ir a una escuela pública, a una escuela privada. Ok, entonces la pregunta del millón es, amiga Eri, ¿cómo se prepara un papá, una mamá o una familia para cuando lleguen los chicos a la universidad? Pues planeando, definitivamente planeando, y entre más pronto lo hagamos, mejor, porque realmente las estadísticas son alarmantes.
El Instituto Mexicano para la Competitividad nos marca que en México la colegiatura en 10 años, en una década, ha subido hasta el 60% de su costo. Eso nos hace que traer esta proyección de que un niño que ahorita que van haciendo, en 18 años prácticamente le va a costar el 100% o más lo que actualmente cuesta el pago de una carrera. Estamos hablando de escuelas privadas. Sí. También esta asociación nos dice que las colegiaturas o el pago de colegiatura anual va desde 125,000 pesos a más de 1,000,000 de pesos. Entonces, imagínate, un niño que ahorita va a cumplir apenas un año, en 18 años, esto va a costar el doble o va a aumentar más del 100%. Creo que es ahí donde cobra la relevancia de planear con antelación, ¿no? Porque finalmente puede ser nuestra realidad, que tengamos que pagar, que un papá tenga que pagar más de 2,000,000 de pesos por los estudios universitarios de su hijo. Oye, pero también estaba rescatando un dato de la ANUYES, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, muy interesante. Claro, que yo creo que a veces como papás no nos paramos o no paran a ver cuánto es lo que cuesta la universidad. Y la NUYES nos dice que las colegiaturas van desde la más cara, más de 200,000 pesos anuales, y la más barata, en promedio, unos 80,000 pesos anuales. Y eso también depende mucho de qué carrera, qué Depende licenciatura. de la carrera, depende de la zona. O sea, estamos hablando solamente de datos estadísticos que yo creo que en algún momento se quedan por debajo, porque no estamos considerando los demás gastos que vienen de la universidad, ¿no? La vivienda, el transporte, la vestimenta, porque también de acuerdo a la universidad, pues va a implicar cierto tipo de vestimenta, uniformes, materiales, libros. O sea, estamos hablando que es solamente el pago de las colegiaturas, ¿sí? Entonces, estos costos se elevan más. Entonces, si ahorita tú como papá estás teniendo un hijo pequeñito, es el mejor momento de empezar a planear el pago de la universidad. Necesito hablar con mi amiga Eri, psicofinanciera. Claro. Necesito hablar con ella y que me indique qué tipo de instrumento nos puede ayudar para hacer esto. Claro, porque a veces decimos, falta mucho, mi hijo todavía ni en el kinder va, pero si tú desde el kinder lo empiezas a meter a escuela privada o pública, cualquiera que sea tu elección, la universidad se va a venir y va a ser una realidad. Entonces, ¿qué mejor que empieces a planear el pago de la universidad con 18 años de anticipación, ¿no? Pero bueno, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque hay instrumentos financieros que nos permiten precisamente cubrir esa necesidad e ir pagando anticipadamente la universidad y dejar a nuestro hijo bien protegido, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahí es muy importante, tú decías, bueno, si necesitan platicar conmigo, porque necesitamos valorar muchas cosas, como las metas, los sueños que se tienen para el hijo, los planes independientemente de lo que él decida, como tu capacidad económica, ¿sí? Como el tipo de escuela al que lo quieres meter. ¿Para qué te quieres preparar tú como papá? Independientemente de lo que tu hijo decida. Creo que la decisión del hijo es elegir lo que lo haga feliz. Y a cualquier papá nos gustaría ver a nuestros hijos felices con lo que están eligiendo como carrera. Pero la responsabilidad como papá es prevenir que cuando se llegue ese momento tú estés preparado, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de un fideicomiso educativo. Un fideicomiso educativo es una figura jurídica mercantil donde tú le das el dinero, como persona, le das el dinero a una empresa, a una fiduciaria, para que lo administre y vigile que ese dinero es ocupado para el pago de colegiaturas. Sí. Entonces, ese es un instrumento y hay muchos en el mercado, ¿no? Hay con más o con diferentes características, pero lo más importante es que tengas un instrumento que te permita proteger la universidad, que te dé la tranquilidad de que estás ahorrando e invirtiendo tu dinero
para que empieces con una cantidad de dinero y esta se vaya a multiplicar. Y que vayas con tiempo. Claro. Porque fíjate que ahorita que dices este instrumento que ayuda a que vayas abonando, bueno, sí, abonando para ponerlas la educación, porque también he visto otra figura en donde estudia y después tienes que pagar todo. Pero además ese es como que ya es como un pago de por vida, o sea, es muy interesante ese, y te va generando ciertas cuestiones. Tú recomiendas que se pague desde antes. Yo recomiendo que se pague desde antes. ¿Por qué? Porque va a ser más barato. Ajá. Obviamente va a ser más barato y vamos a aprovechar los 3 factores que son claves en las inversiones. El primero, pues la cantidad de dinero y la diversificación que le vamos a destinar a ese plan, a ese proyecto de vida. Va a ser la cantidad de dinero, la diversificación que vamos a hacer con ese dinero. Y eso obviamente depende de tener una buena asesoría para que este dinero vaya creciendo un poco más. Y la última, que es el factor más importante en el tema de las inversiones, el factor tiempo, que viene acompañado del interés compuesto. Ajá. Entonces, imagínate tener un instrumento que te ayude con el interés compuesto, que empieces a tiempo. No es lo mismo, no va a tener el mismo rendimiento una inversión que empezaste con 18 años de anticipación desde el momento en que nació tu hijo, a la inversión que empezaste cuando tu hijo tenía 10 años. ¿Por qué? Porque tenemos menos tiempo. Es correcto. Y esto es clave en las inversiones. Necesito que me hables sobre un tema importante, los impuestos. Ok, fíjate, qué interesante, porque cuando tú tienes un fideicomiso educativo, de acuerdo al artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que todos los rendimientos que tú tienes de un fideicomiso, están libres de impuestos siempre y cuando se utilicen para el fin que tienen. En este caso, el pago de colegiaturas. Entonces, pues, es una gran ventaja. Tu rendimiento no va a pagar impuestos. Y la otra ventaja que tienes es que en el momento del pago de las colegiaturas, de acuerdo a cómo se encuentre la ley en ese momento del ISR, pues te va a servir para bajarle a tu tasa, a tu base gravable. Entonces, podemos ir aprovechando los beneficios que nos da este fideicomiso. Una, por el ahorro, por la inversión, y la otra, por el pago de las colegiaturas, ¿no? Adicional a eso, creo que es muy importante, y aquí es donde yo hago mucho hincapié. Nadie sabe cuánto tiempo tenemos en este plano terrenal, ¿no? Pero imagínate qué pasaría si tú falleces entre que tu hijo nace y se va a la universidad. Hay 2 sopas. O lo dejas bien protegido a través de un fideicomiso educativo y garantizas que a pesar de tu muerte, tu hijo tenga garantizados sus estudios universitarios como tú lo previste, o lo dejas sin nada. Lo dejas sin una base, o lo dejas descubierto, ¿no? Lo dejas descubierto, haciéndole el camino un poco más difícil. Entonces, normalmente los fideicomisos educativos vienen acompañados de un seguro de vida, de ciertas características que nos permiten precisamente garantizar que el pago de la universidad. Fíjate que ahora que mencionas esto, yo tuve un caso muy, muy, muy cercano en el cual una persona fallece y su hija estaba a la mitad de la carrera. Entonces, como tuvo esta situación de fideicomiso, este seguro, esta chica pudo terminar su carrera sin ningún problema porque ya estaba cubierta. Claro, justo, qué bueno que traes ese ejemplo, porque justo así funcionan los fideicomisos. En caso de que el titular fallezca, no hay ningún problema, porque viene como muy bien blindado el fideicomiso, de tal manera que no haya ningún problema en continuar con los estudios universitarios, ¿no? Incluso desde antes, desde la prepa, si es que están en escuela privada desde antes, siempre y cuando el fideicomiso se utilice para el pago de colegiaturas, vamos a tener todos estos beneficios. Qué gran información. De verdad que si tú eres papá primerizo, si son papás primerizos, se acaban de tener a sus hijos, de verdad yo te recomiendo que te acerques con Eri, que además aquí es la experta, que puede darles asesorías, sobre todo porque a veces nos gana la ignorancia.
nos gana el no saber, el no tener toda esta información y pensamos que es malo, que no hay, que es mentira, que es un fraude y no, de verdad, es muy bueno acercarse y asesorarse con las personas adecuadas. Eri es una de ellas. Gracias, así es. Y yo creo que es sumamente importante, Carlitos, que a veces es ignorancia, pero a veces también es indecisión. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro piensa que nuestra mente nos dice, ay, todavía falta mucho, sí, pero precisamente es utilizar el tiempo a tu favor, no en tu contra, porque entre más pronto empieces, vas a empezar con menos cantidad de dinero y a mayor tiempo, pues va a haber una mayor ganancia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Creo que la indecisión es un bicho que se mete ahí a nuestro sopor y no nos deja avanzar, no nos deja tomar decisiones acertadas que nos van a traer tranquilidad en el presente y en el futuro. Y para mí y para mis seres queridos. Qué gran cierre de episodio. De verdad que si tienen alguna duda, si tienen alguna información que no quede clara, por favor, visiten las redes de Eri, que son Facebook, Instagram y TikTok como Eri Sandoval Psicofinanzas. y también la encuentran en el canal de YouTube, también la encuentran en Spotify, también le pueden encontrar en LinkedIn como Erika Sandoval Psicología Financiera y también en su página personal www.ericasandoval.com. Así es. Entonces, hombre y mujer prevenida valen por 2. 3 por 4 por 1000. Exacto. Ajá. Y si te preocupa el pago de la universidad de tu hijo, no te preocupes. Mejor ocúpate y agenda una cita conmigo, que tengo las mejores opciones para ti. Trato hecho. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, amiga. Hasta luego. Bye.